Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este videíto quiero, primero darles la bienvenida a la segunda unidad, eh, que es sobre funciones matemáticas. Segundo, darles la bienvenida a esta primera clase, donde nos vamos a concentrar en las representaciones gráficas de las funciones matemáticas. Quizás ustedes estén familiarizados con la función lineal, por ejemplo, la cuadrática, que también las vamos a ver más adelante, pero lo que vamos a hacer en esta primera clase es tratar de entender las funciones como algo más grande, como algo más que no esté tan acotado a un tipo de función, sino como algo más general, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo una pequeña definición del libro, que la tomé para que la veamos juntos, que nos cuenta que una función es un modelo matemático que nos va a permitir interpretar una situación a partir de una ley, ¿sí? Una situación va a ser, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver. Y esta ley matemática, y esta ley va a ser la función, la ecuación matemática que represente eso. Que va a ser, que va a explicar el comportamiento de una variable en términos de otra, ¿sí? Tal que a cada valor de una de ellas considerada independiente se le va a asignar un solo valor de la otra, que será la dependiente, ¿sí? Tenemos dos tipos de variables que ahí vamos a ver quién es quién. Pero rápido, antes que nada, quiero ir a esto último, que fíjense que las funciones pueden tener una expresión analítica, un gráfico cartesiano o cualquier otra expresión, simbólica o no. Por ejemplo, una función van a ver que puede tener una expresión que sea cualitativa, vamos a ver más adelante, que van a ser diferentes formas de representarla. Entonces, en esta clase, como les dije, nos vamos a concentrar en gráficos. El gráfico cartesiano es algo que va a ocurrir dentro de los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos también se conocen como el eje horizontal, se conoce como el eje de eh, y el eje vertical se conoce como el eje de ordenadas. Ordenadas. También lo van a ver como el XY o el eje Y, perdón, es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. Y fíjense que esto va a estar dado por una variable independiente, que la variable independiente se va a ubicar en el eje horizontal, independiente, y la variable dependiente se va a ubicar en el eje vertical, ¿sí? Que nos están diciendo que para a la variable independiente se le va a asignar un solo valor de la otra, que será la dependiente. Quizás esto lo hayan visto en algún momento. Tenemos el conjunto de valores el conjunto de valores posibles de X y el conjunto de valores posibles de Y. Para cada uno de estos valores de X, es decir, mi variable independiente, yo voy a tener un solo valor de Y, ¿sí? Para cada uno de estos voy a tener un solo valor de Y, ¿sí? Esto también se llama dominio, y esto se llama imagen. Lo van a ver, hay un videíto muy bueno que está más adelante en la parte sobre el análisis de funciones a partir de sus gráficos, donde hablan un poco más del dominio de la imagen. Yo acá quiero ser un poco más general y ir contándoles un poquito todos los elementos que van a formar parte de los gráficos. Acá tenemos un gráfico inventado, una función inventada, que fíjense que me voy a inventar ya mismo unas variables que va a ser por un lado el tiempo, en días, y por el otro lado la profundidad del río, en metros, por ejemplo. Y lo que tenemos es que, fíjense que cada uno de estos gráficos va a tener que tener una escala, ¿sí? Es decir, los números ordenados de una forma determinada, o sea, no es ordenados, perdón, pero sino distribuidos de una forma determinada. Por ejemplo, en este caso, mi escala va a ir de un día a 2 días a 3 días. En teoría, la distancia entre cada uno de estos días tendría que ser igual. Acá quizás parece distinta, pero imaginémonos que es igual.
¿Por qué? Porque la distancia entre un día y un día son de 24 horas, se mantiene constante. Y por otro lado, podemos tener en el eje de ordenadas una escala distinta. Por ejemplo, una escala que vaya de 0,5 metros a 1 metro, a 1,5, y así, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego yo a construir este gráfico? Porque acá ya les doy el gráfico como si estuviera. Bueno, este gráfico se va a construir midiendo en distintos momentos del día, o en todo momento del día, cuál es la profundidad del río, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una primera diferencia. Una opción es que esta línea sea toda continua. ¿Qué significaría que esta línea fuera toda continua? Es que estoy constantemente midiendo la profundidad del río. Y otra opción es que la línea sea discontinua, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo puntos que me van a decir, bueno, en el día, al momento del día 0,2, pumba, esta fue la altura del río. A tal otro momento del día, esta fue la altura del río, y así. Ahora, fíjense que acá ya tenemos dos diferencias, que una es que en este caso yo puedo ver discretamente, puedo ver en un momento determinado lo que está pasando con mi variable dependiente, mientras que en este caso yo puedo ver todo el tiempo lo que está pasando con mi variable dependiente, ¿sí? Y ahí vamos a ver que es un poco lo que van a estar viendo en los ejercicios de las autoevaluaciones, que tenemos, que vamos a tener variables que sean continuas y variables que sean discretas, ¿sí? Y como dice acá esto, fíjense que para cada uno de mis valores de la variable independiente se le va a asignar un solo valor de la otra, que es la dependiente. Es decir, para mi valor del día 1 de la variable independiente, fíjense que la variable independiente, bueno, me quedó medio por abajo, pero imagínense que va a ser de 1,4, 1,3, qué sé yo. Para el día 3, subo, y fíjense que puedo, bueno, justo para el día 3 no, para el día 3 va a ser quizás 1,5, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasa si me paro en 1,5? Acá estoy entrando por el lado del gráfico de la variable independiente, ¿sí? Imagínense que entro por acá, en 1,5. Entonces, fíjense que en 1, hay varios días donde la profundidad de mi río va a ser de 1,5 metros. En el día, bueno, un poquito entre el día 2 y el día 3, en el día, bueno, en el día 5,5, y bueno, y en este otro día que ya no llegué a hacer la escala. Pero fíjense que, así como yo les mostraba, que para cada valor de X solo puede haber un valor de Y, cada valor de Y puede tener distintos valores de X. Digo, un mismo valor de Y puede tener distintos valores de X, ¿sí? Que esto es lo que les estoy tratando de mostrar acá. No, acá no, ahí quedó mal, porque ven que acá ya lo uní con este valor de X, que ya tiene un valor de Y. Esto no puede ser, pero esto sí puede ser. Esto lo van a ver un poco mejor, como les contaba, en el gráfico que, en el video que hizo otro profe, que está subido ya al aula. Y, por último, les muestro. ¿Esto es una función o no es una función? Les pregunto. Si quieren pueden pensarlo, poner pausa. Pero acuérdense que, para que esto sea una función, a la variable independiente solo se le puede asignar un valor de la dependiente. ¿Y qué pasa en este caso? Fíjense que si yo voy acá a mi día 3, en el día 3, de repente, pasaría que yo tengo muchos valores de Y. Es decir, que es como si yo fuera y midiera, pero de repente me diera que la profundidad es 1 metro, y la profundidad es 1,5, y la profundidad es 1,55, y todos los valores en el medio. ¿Eso es posible? No, si yo voy y mido la profundidad del río, es una sola, ¿sí? Entonces, fíjense que en este gráfico lo que podemos ver es que no toda representación gráfica, no toda línea que yo pueda hacer en un eje cartesiano va a ser una función, ¿sí?
Tenemos acá el ejemplo de, esto es creo que la actividad, la autoevaluación número 1, donde vamos a tener, luego de hacer la autoevaluación, vamos a tener la posibilidad acá de responder en este foro que está a continuación, algunas cosas que son un poco más para pensar y para tratar de ver un poco más si estamos, ver un poco más allá de los números, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando, que es un poco lo que estamos buscando acá en esta materia. Entonces, nos preguntan si se puede determinar entre qué valores oscila la presión del paciente y por qué. Y también nos preguntan que comparemos este gráfico que tiene puntos con el gráfico del segundo y el tercer problema, que son líneas, y nos preguntan qué tipo de variables se representan en las 3 actividades. Bueno, yo ya les conté un poco, pero nuevamente les digo, en base a la pregunta 1 y a la pregunta 2, les tiro esta pista. ¿Qué pasa entre estos 2 momentos donde yo fui y medí la presión arterial sistólica? ¿Qué está pasando acá con la presión arterial sistólica? ¿Puedo saber yo lo que está pasando o no puedo saber lo que está pasando? Y bueno, y fíjense que así como podemos entrar como a esta especie de batalla naval eh, por el eje de las abscisas, por el eje X, acá nos preguntan en qué momento el paciente registró una presión de 15,5, ¿sí? Entonces acá tendríamos que entrar por el eje de las ordenadas, ¿sí? Luego, en el problema 2, también nuevamente nos preguntan nos dan un punto y nos preguntan qué representa. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de entender un poco más en profundidad, a nivel cualitativo, qué es esto, qué es lo que de qué nos están hablando estos gráficos. Porque eso es lo que en última instancia estamos buscando hacer con las funciones, tratar de entender y de representar situaciones de la vida, ya sea de la vida cotidiana o de la vida de la salud, o etcétera, ¿sí? Y bueno, y nos hacen un par de preguntas más que me gustaría que las piensen ustedes, no quiero darles muchas pistas. Y por último también hay una de las actividades, de autoevaluación, nos muestran más cualitativa, se basa en entender cualitativamente qué es lo que está pasando con estas funciones, ¿sí? Y por último, hacen una pregunta que me parece que está bueno que la piensen y que traten de contestarla como puedan, porque les va a servir también para hacer un poco un resumen de todo esto que se fue viendo en las primeras 3 actividades de autoevaluación, y bueno, y también en este foro. No tengan miedo, ay, cómo se me vuelve loco esto. No tengan miedo, escriban lo que puedan, consulten, después la idea es que vamos a hacer una apuesta en común. Pero nos preguntan que en líneas generales escribamos cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para leer o confeccionar un gráfico cuando representamos una función. ¿Cuáles son estas consideraciones? ¿Cómo se hace para leer? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente? ¿Cómo se ubican las variables en los ejes? ¿Por qué tiene que haber una escala? Bueno, son todas cosas que está bueno que piensen ustedes, que escriban, no tengan miedo. La idea es que, nada, que vayamos entendiendo entre todos y todas. Bueno, les dejo un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en el siguiente foro. Chao.